Hoy por hoy es común en redes sociales o plataformas de interacción social encontrar muchos ejercicios de percepción y es común también encontrar actividades de percepción como parte de la rehabilitación neuropsicológica y la estimulación cognitiva para trabajar con adultos mayores, enfermedades como la demencia, el Alzheimer y con jóvenes y niños que necesiten este tipo de ejercicios para la mente. Es común encontrar a profesionales de la salud y hasta motivadores de vida hablando de la importancia de la percepción y del cómo de ella dependen muchas actitudes, creencias y comportamientos o lecturas de la realidad que hacemos. Nos solemos encontrar con ejercicios como este. ¿Qué imagen observas? Dime lo que miras y te diré quién eres, etcétera. Y así, poco a poco, el tema de la percepción se volvió un tema de fácil abordaje. Todos creemos saber qué es la percepción y fácilmente hablamos o encontramos a las personas hablando de ella, pero realmente nos es necesario comprender un poco más sobre este proceso maravilloso llamado percepción. En este video haremos una pequeña aproximación a la comprensión de la percepción, entendiendo que esta es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Muy bien, para poder interaccionar con un medio que fundamentalmente resulta cambiante, la evolución nos ha dotado de diferentes mecanismos biológicos sensibles a diferentes tipos de energía. Se trata de los denominados sistemas sensoriales. Estos sistemas nos permiten recoger información del entorno, lo que en última instancia posibilita nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie. Existen diferentes tipos de energía estimular que nuestros sistemas sensoriales pueden detectar: ondas electromagnéticas, luz, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, química, etc. Esta información ha de llegar necesariamente a nuestro sistema nervioso para poder modificar nuestra conducta y posibilitar una interacción adaptativa al medio. Todo sucede gracias al sistema nervioso. Pero, ¿qué es el sistema nervioso? Para poder dar respuesta es importante entender primero qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos que comparten el mismo tejido, en este caso el tejido nervioso, que es el que constituye todos los órganos del sistema nervioso y por ende todos los órganos cumplen la misma función y es controlar todos los procesos vitales del organismo. La unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales. La neurona, por su parte, tiene un cuerpo o soma, del cual se desprenden dendritas y un axón. La neurona, junto con las células musculares, son dos células capaces de excitarse y se puede decir que tienen la capacidad de transportar algún tipo de información en forma de electricidad. Esa información entra por las dendritas y se conduce por el axón hacia otra neurona. La información que llegó a la dendrita es una información que se conoce como aferente y la que se va por el axón se conoce como eferente. El tipo de comunicación entre dos neuronas es lo que conocemos como sinapsis. Como las neuronas son unas células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas, estas células nerviosas deben tener unas propiedades químicas y eléctricas determinadas que puedan facilitar o posibilitar los procesos de transmisión de la información. En definitiva, podemos decir que la capacidad de comunicación entre las neuronas se da gracias a la generación y transmisión de señales eléctricas. Para que la información de la luz, las ondas sonoras o las fuerzas mecánicas puedan influir sobre nuestra conducta, tendrán que transformarse en cambios eléctricos neuronales. En primer lugar, aquí es importante hacer un alto y comprender qué es la sensación y cuál es la diferencia entre sensación y percepción. Pues bien, la sensación es el proceso mediante el cual nosotros traemos la información de nuestro entorno hacia nosotros. Esa información llega gracias a nuestros sentidos. Cada uno de nuestros sentidos tienen unos receptores. Estos van a tomar la información del ambiente y la van a codificar.
La codifican de un proceso que es mecánico en un proceso químico eléctrico. Volvemos a hablar de la sinapsis. Entonces, la sensación es la manera en la que nosotros recopilamos información del ambiente. La percepción, por su parte, es la manera en que organizamos dicha información. Por lo tanto, la percepción cumple 3 funciones. Primero, organiza la información. Segundo, le da significado o sentido a esa información. Y tercero, de acuerdo a esa percepción, es cómo se va a alojar esa información en la memoria. Por eso vamos a ver más adelante cómo cada información se va para una parte de la corteza cerebral. De ahí la importancia de nuestros aprendizajes sociales y culturales, pues estos determinan nuestra percepción. Ahora bien, teniendo esto claro, vamos a aprender dentro del proceso de la percepción qué es eso de la transducción. Recordemos que la percepción se basa en el reconocimiento de un estímulo externo y una de las funciones de nuestro sistema nervioso es recibir esos estímulos y lo hace a través de un receptor. El receptor va a reconocer la modalidad que provee el estímulo externo y la va a llevar a través de un proceso de transducción. Nuestro receptor va a convertir la señal, sea química, lumínica o táctil, en otro tipo de energía. Generalmente es un estímulo eléctrico, el cual va a ser transmitido a través de vías neurológicas que posteriormente van a ser codificadas. Es decir, que la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. Un receptor sensorial, en conclusión, se activa gracias a un cambio o estímulo al tálamo. Pero, ¿cómo se procesa esa información sensorial? Esa es la gran pregunta. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en 2 clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienza en diferentes estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Es importante aclarar que cuando hablamos de estructura subcortical significa por debajo de la corteza. En este caso estamos hablando de las estructuras que están enterradas en las profundidades de nuestro cerebro. Al tálamo se le suele conocer como la estación de relevo del cerebro. Está compuesto mayoritariamente de sustancia gris, es decir, del cuerpo celular de las neuronas. Al tálamo llega la información sensorial que recibimos a través de nuestros sentidos, a excepción del olfato que puede obviar la ruta del tálamo. Todo pasa por el tálamo y de ahí a la corteza cerebral a diferentes regiones según el tipo de información. El tálamo está compuesto por diferentes núcleos y cada núcleo recibe información de diferente tipo. Esto es muy importante. El tálamo no solo se encarga de mandar información a la corteza, sino que también recibe información de los ganglios basales, el cerebelo y la propia corteza cerebral. Además, el tálamo está relacionado con la regulación de nuestro estado de alerta y procesos atencionales como el filtrado atencional y la capacidad de fijarnos en un objeto en un ambiente donde hay muchas cosas. El tálamo se localiza en la parte profunda de cada hemisferio. Estas son algunas funciones. La función de relevo, es decir, que allí va a llegar todas las vías aferentes, hacen estación y van a la corteza cerebral. Participa también en la integración de la actividad visceral y la conducta humana. El tálamo es responsable del estado de alerta y refuerza el aprendizaje cortical. Influye sobre las áreas motoras corticales y mantiene una relación con los estados de ánimo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. Aquí hablamos del núcleo lateral, medial, del núcleo posteromedial y del núcleo posterolateral. Bueno, ya sabemos cómo se procesa esa información. La pregunta ahora es ¿dónde se procesa cada información?
Para conocer la respuesta debemos hablar de la corteza cerebral. Como su nombre lo dice, es la parte exterior de algo, como en un árbol o en una sandía, por ejemplo. Este recubre la superficie del cerebro. Es importante aclarar que la corteza cerebral recubre cada hemisferio. Está compuesta por la sustancia gris y es en esta capa de apenas unos pocos milímetros de espesor donde tiene lugar el pensamiento abstracto y el razonamiento. Es la parte interna de las estructuras. Cada hemisferio cerebral, anatómicamente hablando, tiene 3 caras. Si nos fijamos en la cara lateral, vemos que la estructura es irregular. Podemos apreciar pequeñas elevaciones, partes hundidas. En el cerebro, esas partes elevadas se llaman circunvoluciones. Los espacios que se forman entre las circunvoluciones se llaman surcos. Es una oportunidad para explicarlo de una mejor manera. Vamos a ver esta imagen y vamos a mirar la receta. Este papel contiene la receta y mide tantos centímetros, pero si lo arrugamos igual continúa teniendo la información y va a medir mucho menos. Esto sucede con nuestro cerebro y por eso se dan las circunvoluciones y los surcos. Es maravilloso nuestro cerebro. Ahora estudiaremos los surcos central y lateral. A partir de ello el cerebro se divide en 5 lóbulos. Por delante del surco central se encuentra el lóbulo frontal, por detrás del lóbulo parietal y más atrás el lóbulo occipital. El surco que divide el lóbulo parietal y occipital se llama surco parieto-occipital. Por debajo del surco lateral se encuentra el lóbulo lateral y en la profundidad se encuentra el lóbulo de la ínsula, el cual solo es visible cuando separamos los 2 extremos del surco lateral. En la corteza cerebral se distinguen 6 capas. Además, la corteza cerebral se puede dividir en diferentes regiones. Es como un terreno con colinas, con subidas y bajadas, dividido en pequeñas comarcas. Esas áreas se conocen como áreas de Brodmann, en honor al neurólogo que las definió. Gracias en gran parte a las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, se ha podido ver que existen diferentes zonas en la corteza cerebral que se encargan de diferentes funciones cognitivas. Se habla de las regiones de la corteza según su función. Por ejemplo, se habla de la corteza motora primaria que se encarga de que podamos mover nuestro cuerpo, o la corteza visual primaria. Además, también se divide la corteza cerebral en diferentes lóbulos. En la corteza sensorial primaria, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Si se dibuja un mapa de la región de la corteza que procesa esta información, lo que se conoce como una organización somatotópica de la corteza cerebral, se observa que las diferentes partes del cuerpo se representan de forma que no guardan las mismas proporciones que en el cuerpo. La representación desmedida en la corteza sensorial de las diferentes regiones de nuestro cuerpo se encuentra proporcionalmente relacionada a la densidad de las conexiones sensoriales que recibe de cada una de ellas. Es decir, las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y que proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. La corteza sensorial primaria se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas con profundidades funcionales similares. Hoy en día, los módulos corticales se han puesto de manifiesto en los sistemas somatosensorial y visual y en menor grado en el sistema auditivo. Respecto a los nombres de los lóbulos, estos corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región. El lóbulo occipital la tenemos en la región posterior del cerebro y su función es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, y se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se encuentra por encima de la oreja y en él se encuentra la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, del dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. También se procesan algunos procesos de la lectura y la aritmética.
Por último, tenemos el lóbulo frontal, encargado de las funciones ejecutivas que nos ayudan a razonar. Y en la frontera con el lóbulo parietal se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos de manera voluntaria. No obstante, debemos de tener presente que el espacio que ocupa una parte del cuerpo en la corteza no es inmutable o estático. Además, tampoco se explica únicamente por la densidad de las conexiones sensoriales que recibe. Si una parte del cuerpo no se puede utilizar, su representación cortical disminuye de tamaño y también a la inversa. Por este motivo, el tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. Lo mismo ocurre en caso de lesiones. Cuando hay una lesión en alguna de las vías o los sistemas que llevan la información a la corteza, la región que queda desprovista de entrada de información pasa a ocuparse de procesar la información de otras regiones que envían información a la corteza sensorial. Es decir, que la experiencia puede llevar a inducir una reorganización del cerebro adulto. Bach y Rita y colaboradores hablaron de la adaptación que apunta a que nuestro sistema nervioso es modificable y que la organización funcional de la corteza no es inmutable, es decir, que puede cambiar. Ellos hablaron de los sistemas sensoriales que se pueden reorganizar y llegaron a exponer el ejemplo de que hay personas ciegas que pueden ver con la espalda. Eso es un experimento, un ejercicio que hicieron. Hemos hablado de las áreas motoras y sensitivas, pero también existe una corteza de asociación, porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto sensoriales como motoras, así como de otras estructuras subcorticales. Podemos dividir la corteza de asociación en dos grupos claramente diferenciados, las áreas de asociación unimodales y las áreas de asociación multimodales o heteromodales. Las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características del estímulo, por ejemplo el color, el brillo, la forma, etc. en el sistema visual, el timbre, el tono, el volumen, etc. en el sistema auditivo. Las áreas de asociación unimodal suelen denominarse áreas sensoriales secundarias. Las neuronas en las áreas de asociación multimodales responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta a base de diferentes circunstancias. Se trata de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como por ejemplo la atención y la memoria, y que parecen ser las responsables de las funciones cognitivas superiores. El esquema del procesamiento de la información se da fundamentalmente de forma jerárquica, de manera que analiza la información en una región y se envían los resultados a regiones que se encuentren por encima de la jerarquía para que lleven a cabo un análisis posterior. Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal, en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. En estas cortezas se genera una importante convergencia de información y las áreas de asociación multimodales se encargan de integrar las señales que les llegan. A las áreas de asociación multimodales les llega información de más de un sistema sensorial, principalmente a través de la corteza sensorial secundaria de cada sistema. Maravilloso cómo funciona nuestro cerebro. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay incapacidad para identificar o reconocer la información recibida por medio de los sentidos? Bien, a esto se le conoce como agnosia y lo que sucede es que sí podemos experimentar las sensaciones, pero nuestro cerebro no es capaz de interpretarla. La agnosia es la pérdida de la capacidad para identificar un objeto utilizando uno o varios sentidos. Es una enfermedad neurológica causada por un daño cerebral en el lóbulo parietal, lateral o lóbulo occipital, encargadas de guardar información sobre la memoria de los objetos, lugares o sonidos previamente conocidos para integrarlos a nuestra percepción. Sin ello, nos es difícil recordar cualquier objeto, lugar o sonido que hayamos tenido antes. Está la agnosia visual,
que es una forma específica de agnosia caracterizada por una incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales. Una persona con agnosia visual puede ver con normalidad, ya que el funcionamiento de su sistema visual es correcto, pero es incapaz de interpretar o reconocer lo que está viendo. Recordemos que la corteza primaria se encarga de recibir la información que percibe, en este caso los ojos. La corteza de asociación, como su nombre lo indica, se encarga de asociar a otras áreas de la corteza o a interpretar esa información y darle un significado. Hay un objeto, la corteza primaria lo observa, la corteza secundaria lo reconoce y la corteza de asociación lo interpreta y comunica a otras áreas relacionadas en el concepto. La agnosia visual aperceptiva es un deterioro en el reconocimiento de los objetos. Las personas con agnosia perceptiva no son capaces de alcanzar una percepción completa y consciente de los objetos. Está la agnosia visual asociativa, que es un deterioro en la capacidad de reconocimiento del modo en que un objeto debe utilizarse, aunque este objeto haya sido identificado correctamente. Para estos pacientes la percepción tiene lugar, pero carece de significado. Dentro de la agnosia visual asociativa hay unos subtipos. Está la acromatopsia, que es un deterioro en el reconocimiento del color, y la prosopagnosia, que es un deterioro en el reconocimiento de los rostros. Estos pacientes son conscientes de que están percibiendo un rostro, pero no son capaces de reconocerlo, a pesar de que se trate de una persona familiar. También está la agnosia de la orientación. El reconocimiento de los objetos se conserva, pero se pierden los conocimientos relativos a su orientación espacial. Y está la agnosia de las pantomimas, que es la incapacidad para comprender las pantomimas, gesticulaciones. Parece ser que la corteza visual cortical inferior es un área cerebral que representa un papel clave en la comprensión de la gestualidad. Bueno, hasta aquí nuestro video de la percepción. Esperamos que los conceptos hayan sido suficientemente claros y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Magda Lorena Orozco Suárez y soy estudiante de la especialización de neuropsicología de la educación.